Ya se quedan pegadas. Un año más. Saludos a todos, qué gusto verlos. Bienvenidos a la edición 2021 y pues vamos, mucho éxito a todos los competidores. ¡Suerte para todos! ¡Vamos con todo! ¡Felicidades, campeones! Nomás quiero saber si el agua es para allá. Ya está, ya estamos aquí, no hay más para disfrutar, vernos con nuestro niño interno y vamos a conocernos más. Venga. Hace un año, 2 o más, o inclusive hace meses, eligieron venir hasta aquí y lo han hecho de distintas formas. Lo han hecho en distintos caminos y con distintas circunstancias. Pero al final del día, todos estos caminos nos llevan hasta aquí, hasta este día. Olvídense del tema competitivo. Esta competencia o esta carrera, como lo quieras ver, es contra nosotros mismos. Bueno, hace rato que estaba hablando con Juan, me dijo que iba a pasar aquí. Le pregunté precisamente, bueno, ¿y qué digo? Y me dijo, pues, sé tú mismo. Y entonces me dije, cabrón, ¿quién soy? Sigo preguntándome, ¿no? O sea, ¿quién soy? Y pues les paso la pregunta a ustedes mismos, ¿no? ¿Quiénes son ustedes y por qué están aquí? Porque creo que esas respuestas van a tener 515 kilómetros para darle una posible solución al final. Y también van a poder responder, pues, qué es lo que los trae aquí, qué es lo que les hace seguir compartiendo esta experiencia con nosotros. Sí. Y él es un coach de Hugo La Fuente. Y ya viene llegando. ¿Qué tal? Un poco de problemas, pero ya estamos aquí. Muy buenas, soy Chiqui, vengo desde España, concretamente desde Madrid, y ella es mi capitana del equipo, Noemí, que es de aquí, de México, de Zacatecas. El bañador ya lo llevo puesto por la mañana, o sea que eso nada. Y esto lo voy a meter dentro del neopreno, que estos son unos patucos con los que me pongo el neopreno. Para cuando tiro, para que no se... Esto lo dejo aquí. Y el neopreno. Vale. Esto es el bloqueador. Este y este. Vale, este es más para ponérmelo yo en las manos, este es más spray. ¿Okay? Esto sí que en algún momento de la bici me tendré que bajar a echarme un poco más de crema, porque yo me abrazo. Eso lo vamos a meter de una vez aquí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, para que Vicky te lo ponga al momento de quitarte... Nunca me han puesto crema, Vicky. Por favor, recordármelo. Sí. No, es que esto, o me lo recordáis o cuando llegue a la meta, es que no es peor. O sea, cuando llegue, ¿tú has visto La Sirenita? ¿Has visto a Sebastián, el cangrejo? Pues debajo del mar, ¿sabes? Pues me han hecho regresar con maleta varias cosas y creo que puedo decir que lo que es la prueba en sí era de las últimas cosas que me esperaba hacer. Lo principal fue lo que viví dentro de lo que es el Ultraman como crew, ¿no? Como lo que va a hacer Noemí, en este caso conmigo. La gente que conocí, la experiencia que viví, la gente de Fresnillo, la gente de México en general, todo lo que nos dio, todo el recibimiento que tuvimos cuando cogimos el vuelo Hugo y yo, de vuelta a España. España, esto es para calentar.
¿Eh? Ya no queda otra que reírnos. Teníamos claro que queríamos volver. Y yo pensaba que iba a volver otra vez de crew con él, a que él mejorara su tiempo, ¿no? Y de repente me encuentro que me ha engañado y me veo yo haciendo la prueba también. Tengo el mejor equipo del Ultraman, que quede claro. Y Hugo tiene el segundo mejor equipo del Ultraman. Hola, soy Hugo Lafuente, vengo desde España y bueno, estoy sentado aquí junto con Delia, la que será la capitana de mi crew. Sí, muchas gracias por acompañarme. No, gracias a ti por venir acá a México. No soy de muchas palabras, me cuesta mucho explicar lo que puedo sentir en estos momentos, pero bueno, junto con mi compañero Chiqui, que ya le conoceréis algunos, tenemos la sensación de que queríamos venir y bueno, pues aparte de completar este Ultraman, queríamos entregar material deportivo a todas las escuelas o a los niños, a la gente más necesitada. Entonces bueno, ya ahí viene un poco estar aquí en 2021. Ahorita que escuchen que nos estamos deschongando de ello por el primer lugar. Escuchen negritos de niñas. No queréis una mano entonces, si sois los mejores. Pero si no, los mejores no. Yo no soy el mejor, tengo el mejor equipo. Es que no es lo mismo. Lo que pasa que es verdad que a vosotros vuestro atleta no rinde. Bien, mi nombre es Héctor Torres, me conocen en el medio atlético como el Capi. Ya es la tercera ocasión, tercer año consecutivo que vengo aquí al Ultra MX 515. La primera ocasión como crew, la segunda ocasión como atleta y esta tercera ocasión como entrenador de Chavita Alcántara. ¿Qué tal? Soy Chavita Alcántara, vengo de Guanajuato. Esta es mi cuarta competencia aquí, primer lugar del 2019 y bueno, vamos a ver qué sale este año, a divertirnos mucho y tratar de romper nuestros propios límites. Es esa necesidad constante de mejorar, no solamente por el hecho de conseguir un resultado, sino de saber que hay alguien que se puede inspirar por el simple hecho de yo estar haciendo algo fuera de lo común. Yo creo que los atletas que el día de mañana comienzan compitiendo en esta edición, lo que están haciendo es trascender. Ellos no saben que lo que están haciendo va a trascender en una persona que posiblemente está pensando en suicidarse, que posiblemente pasó una situación terrible con tema de COVID y que ahora quiere comenzar a activarse y no sabe cómo. Para aquella persona que perdió un familiar en este tiempo y que no sabe cómo superar esto, posiblemente el visualizar a estos atletas en acción, ese es el paso que nosotros estamos dando para poder trascender y poder meternos en el corazón o en la cabeza de aquella persona para decirle, claro que puedes y lo vas a lograr. ¡Tenemos los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Hugo! Qué grande, Hugo. Gracias, crack. Hola, mi nombre es Carlos Mendoza Lancibia, soy de Jilotepec, Estado de México. Bueno, a principio de año pues tuvimos un suceso que nos cambió la vida y te das cuenta que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la vida te puede cambiar y pues hoy estamos completos, estamos aquí y ¿por qué no hacerlo? Este año vengo en una búsqueda bastante importante para mí. Estoy tratando de reencontrar a mi niño interno. Lamentablemente con la pandemia lo perdí. Dejé de divertirme, dejé de gozar, dejé de ser salvaje como siempre he sido y me di cuenta afortunadamente hace
3 o 4 meses de eso y solamente vengo a buscar a ese niño que le encanta andar en bici y nadar, correr en los cerros, en las montañas, acampar. Eso vengo a buscar, a mantenerme salvaje. Mi nombre es Patricia Alvarado, soy de Guadalajara, Jalisco, tengo 39 años y este es mi primer Ultraman. Que he descubierto en el proceso que para mí ha sido el verdadero regalo de este evento, que me he conectado conmigo misma, me he conocido mucho más como persona y en estos tiempos difíciles he podido encontrar una motivación. Creo que ese ha sido la verdadera ganancia, lo que he adquirido en el proceso y bueno, cruzar esa meta es el regalo. Mi experiencia en el Ultraman no me deja hacer mención o no me deja pasar en mi reconocimiento para Miguel Ángel García. Soy admirador de él, tiene una mentalidad que considero que pocos en este mundo tienen y que debería de ser un ejemplo para todos. En el 2018 por ahí tuve una caída en el Ironman de Cozumel, tuve fractura de clavícula, 3 costillas, por ahí el fémur también. En el 2019, para empezar a entrenar, empecé muy desmotivado, ya sin un futuro, sin nada que hacer, sin nada que ver, sin nada que tener que demostrar. Por ahí en abril, mayo del 2019, por ahí vi un video de Miguel Ángel y me di cuenta de su mentalidad, me di cuenta de cómo él afronta este tipo de eventos y yo soy igual que él. Él tiene esas ganas de vivir, esas ganas de hacer este tipo de eventos, no por un reconocimiento, no por un lugar. A nosotros nos da igual si terminamos en 3er lugar, si terminamos en 5º lugar o si terminamos en último. Lo importante es hacerlo, lo importante es disfrutarlo. Vamos por el día 2. ¡Ánimo a todos! Venga, nos vemos en la meta. ¡Buen día! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Jiménez Luna. Soy de la ciudad de La Barca, Jalisco, y pues vengo a realizar el Ultraman. ¿Qué espero encontrar en el evento? Mira, las expectativas que tengo son muy altas. Principalmente
amistad, compañerismo, unir esos lazos sentimentales que tengo con personas muy cercanas. Es culminar algo que inició prácticamente hace 8 o 10 años. Una enfermedad un poquito severa, entonces gradualmente le he ido saliendo y creo que esta es una buena manera de dejar prácticamente todo atrás y dar un nuevo inicio. Sé que me voy a encontrar conmigo mismo, voy a tener pues muchas situaciones críticas en donde voy a estar yo, mis demonios y mi mente. Pues busco aprender. Llevo 30 años de mi vida siendo deportista y creo que aquí me voy a llevar una de las experiencias más hermosas que voy a vivir nunca. Y busco aprender, busco aprender de los demás y conocerme más a mí mismo, porque creo que esta prueba es una prueba de conocerse mucho más cada uno en lo personal, ¿no? Voy a ver hasta dónde se puede llegar, hasta dónde puedo llegar. No he hecho nunca nada parecido. Y bueno, sobre todo disfrutar, aprender, conocerme y bueno, pues pasármelo bien. Al final se trata de eso. ¿Qué te hace regresar año con año a este evento? Fresnillo, la ciudad, la gente, lo abrazado que me siento aquí, donde desde que estoy entrando en la ciudad ya hay autos pitándome, intentando saludarme, donde me paro, hay alguien que me conoce y me quiere saludar, quiere estar conmigo. De verdad que esa sensación de familiaridad, esa sensación de sentirme en casa es lo que me hace volver año con año. En ocasiones anteriores, platicando con Chavita dentro de su proceso para este evento en especial, yo le decía que él tenía esa fuerza para tumbar puertas a patadas y que él no se había dado cuenta que tenía una familia deportiva con la llave para poder abrir ese cerrojo. Y creo que la diferencia en ocasiones pasadas es esa, que no es necesario ir como cavernícolas, sino tener un sentido, tener un porqué, tener una razón que lo motive, que le enciende ese corazón para poder llegar a la meta, independientemente del resultado, independientemente del tiempo o del lugar. Esto se trata de venir a desaprender, se trata de trascender y darse cuenta que ya no basta colgarse una medalla, simplemente hay que trascender. ¿Es su hijo? Sí, señor. ¿Algunas palabras para él? Mi campeón. Que siga adelante, que lo quiero mucho y es un ejemplo de constancia y berraquera. Que viva Colombia y ustedes también, México. Hola, mi nombre es Luis Carlos Sábado Luján, soy de Fresnillo, Zacatecas, México. Esta competencia yo la dedico principalmente a mi mamá, que sufrió un derrame cerebral el año pasado y este año lo estoy haciendo por ella y por toda la familia. Y también para motivar a los chavos, que no crean que solo es un evento para gente grande, sino que nosotros también podemos. Hablaste de ayuda. ¿A ti en qué te ha ayudado este evento? Híjole, a mí me ha cambiado el contexto completamente. Me ha hecho caer en tierra firme, me ha hecho reivindicarme y me ha hecho ser más firme en mis valores, en la pasión, en la disciplina, en el respeto, principalmente tener respeto hacia el deporte. En muchas ocasiones, cuando nos subimos en la bicicleta,
rodamos con muchísimo ego y no nos damos cuenta de que hay algo detrás de eso. La enseñanza o el aprendizaje que nos puede dar el día con día, el ir progresando, el ir sumando kilómetros, el ir conociéndonos un poco más, porque definitivamente esta disciplina de ultradistancia, la clave está conocerse aquí adentro, el hacerse amigo de tus demonios y el empezar a negociar para poder ir más adelante. Aquí lo que importa no es ganar, aquí lo que importa es que termines la carrera, llevarlo hasta el final y que te vayas con una satisfacción total, con una alegría total, que trasciendas en todos los sentidos. ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a alguien que se va a enfrentar por primera vez a este reto? Pues sobre todo que empiece con mucha ilusión, que continúe con muchísima ilusión y que lo acabe pues ilusionado, ¿no? Como paso a paso se va avanzando y se van cubriendo las metas cada día y sobre todo eso, disfrutar. ¿Listo? Día 3, vámonos. La ciudadanía de Fresnillo está contenta porque esté gente de varios países, España, Colombia, del mismo México. A todos sean bienvenidos. Una vez más. Ya, nomás hoy. Se acaba, carnal. Vamos a morirnos en el intento. A lo mío, amigo, vamos a pegarle macizo. Vamos a divertirnos y que el sol decida quién se queda y quién se va. Mi nombre es José Luis Hidalgo, alias El Oso. Así me conocen casi algunos de la mayoría. Y venimos de Irapuato, Guanajuato, ahí de la tierra de las fresas. Pues me siento contento primeramente, sí, contento en todos los aspectos. Contento y feliz y llegar a donde estoy. O sea, la verdad, yo siempre lo veía de afuera. Ahora que estoy aquí, digo, wow, felicidad ante todo. O sea, te empiezas a valorar muchas cosas y lo ves felizmente siempre todo. O sea, que ahora sí que viva la vida. Esa es la mejor manera que puedes ir, disfrutar y darle. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 My name is JD Tremblay. I'm from Quebec in Canada. I think you have two choices in life, you know, when you face obstacles that are on the unknown, you can, you know, curl into a ball and cry, or you can just tackle them and head on and see what life brings you. This is a safe environment to really tackle your limits, your own personal limits, as to know how far can your body and your mind take you in your journey, right? We're all on this journey of life, and so that's what I have to say about that. So yeah, these are my emotions right now. I'm very excited about it, enjoying the family, and this is what I'm feeling right now. So there's just excitement about the whole thing. Le tengo mucho respeto, esa es la palabra que mejor se puede escoger para este tipo de carreras. Nervios, ansiedad, creo que todos la sentimos, pero realmente acá no es competencia, es tratar de llegar todos a la meta y sentirnos todos ultra 515. Yo creo que la base de poder
cumplir con éxito, llegar a la meta del Ultraman, tiene que ver con el saber pedir ayuda y el saber recibirla. Y más que el venir a aprender, es venir a desaprender. El darnos cuenta que aquí todos somos uno, que todos venimos a sumar y que todos debemos aprender a recibir en un momento de nuestra vida. Quiero agradecer particularmente al equipo donde estoy entrenando actualmente. Yo nunca había tenido un equipo como tal en forma y este equipo me abrazó, me sacó de donde no estaba bien, donde estaba muy enfocado en temas de trabajo, y quiero agradecerles a ellos por ayudarme a reencontrar el camino del deporte, de reencontrar el camino del juego sobre todo, y pues como siempre a mi familia, a mis padres, a mis hermanos que se encuentran ahí impulsándome todos los días, en cada paso, en cada locura, en cada error y en cada acierto. Va dedicado especial a todos ellos. Este evento en particular va dedicado a mi abuelo y a un tío que prácticamente dicen que soy yo. El año pasado se nos fueron. Ese evento va totalmente para ellos, para mi familia, para mis padres, para mi mamá. En realidad es para toda mi familia, cercanos o lejanos, y también para la juventud que se inclinen un poco más hacia el deporte, que tengan un estilo de vida, que adquieran un estilo de vida saludable. Sí, creo que ese es el mayor sentimiento que tengo hoy. Agradecimiento a Dios, a la vida, a mi familia, a mi equipo de trabajo, que finalmente puedo estar aquí debido a ellos, puedo entrenar por el apoyo que ellos me dan, al equipo con el que entreno, a la gente que me ha inspirado para llegar aquí, a la gente que me ha enviado un mensaje, que me ha motivado, que me permitió iniciar en esto. Y pues creo que también debo agradecérmelo a mí por no haberme quedado en el camino y llegar hasta donde estoy. Que siempre vaya tu mente hacia adelante. Voy por más, voy por más, voy por más. Y que no pare. Y eso tu mente se hace inquebrantable. Vas fuerte, vas fuerte, vas fuerte, vas fuerte. Y vas a ir avanzando ahí. Pero todo está en que tú lo deseas. El deseo es poder. Quiero esto, voy a ir con esto. Si no hay ese deseo, el cuerpo va a buscar la forma cómoda. Ay, pues aquí me voy despacio, aquí me voy... No, deseo llegar, ir fuerte, fuerte, fuerte. Me siento fuerte, voy fuerte, voy fuerte. Y que sea esa voluntad inquebrantable de seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Y ver cómo vas rompiendo las barreras. Imposible nada. Las barreras están en ti, no en tu cuerpo. Tu cuerpo es inquebrantable siempre.